Vamos a ir haciendo primero un pequeño repaso sobre lo que vimos la clase pasada, que fue los modelos de correlación. En esta clase vamos a ver específicamente regresión, pero son dos clases que están seriadas, que van de la mano. No podríamos entender regresión lineal sin previamente revisar correlación. ¿Cuál es la diferencia que ustedes encontraron entre un modelo de regresión y una correlación? Por ahí en sus artículos, varios me pusieron artículos de correlación en lugar de regresión. Entonces es importante entender cuál es la diferencia. ¿Para qué nos sirve una correlación y para qué nos sirve un modelo de regresión? La correlación nos va a servir para ver la fuerza de asociación entre dos variables. Así Y es. la regresión nos va a servir como pronóstico. ¿Ok? La regresión nos sirve como pronóstico y la correlación nos permite únicamente conocer la fuerza de asociación entre dos variables. ¿Qué características tiene aparte el modelo de regresión? Cuando hacemos una correlación, estamos considerando solo dos variables. Una variable que va en el eje de las X y otra variable que va en el eje de las Y. Pero algo que permiten los modelos de regresión, tanto regresión lineal como regresión logística o regresión de Cox, permite que ustedes consideren el efecto de diferentes variables. Es decir, puede ser la maniobra, pero también algunas otras variables potencialmente confusoras, que pueden estar en cualquier escala cualitativa, cuantitativa, ordinales. ¿Qué es lo que marca el tipo de regresión? El desenlace. Entonces, si el desenlace es cuantitativo, van a utilizar regresión lineal múltiple y su principal ventaja es que nos va a permitir hacer predicciones. Vamos a hacer predicciones a partir de distintas variables independientes o predictoras, maniobras, y lo que vamos a pretender es predecir un modelo de regresión para explicar la variable de desenlace. ¿Leyeron cuál es la fórmula de regresión? ¿Les quedó clara esa parte? Es la de la semana pasada, ¿verdad? Ajá. Bueno, yo encontré una que era cómo tomar el estimado de Y, que era Y igual a A más B por X, y ya luego decía cómo sacar A y sacar B. Ok, perfecto. Entonces, eso nos recuerda a las clases de la prepa, donde nos enseñaban la ecuación de la recta. Entonces, ahorita vamos a ir viendo los diferentes componentes y qué significa cada uno de esos componentes, cómo lo vamos a graficar. Si los betas se comportan un poco como los coeficientes de correlación, ¿qué implicaría el que ustedes observen un beta de 0? Que esa variable no predice el desenlace de la otra. Ok, bien, Alma. Ajá. ¿Cómo lo podrías explicar de otra manera, Lorena? Que no existe relación entre la variable y el desenlace que estamos observando. Ok, entonces, implicaría que X se va modificando, pero no hay ningún cambio en Y. Entonces, eso implicaría un beta de 0. Si ustedes tienen de pronto un beta que es negativo, al igual que en una correlación, cuando había un signo negativo, implicaba que aumentaba el valor de X, pero Y disminuía. Es decir, la relación era inversamente proporcional. Bueno, esto claro, inversamente proporcional siempre y cuando el valor sea de -1. ¿Para qué utilizarían ustedes en su práctica clínica un modelo de regresión lineal? ¿Qué podrían ustedes predecir en su práctica clínica? Pueden retomar los ejemplos que me mandaron en sus artículos. Por ejemplo, predecir la caída de la tasa de filtrado glomerular conforme aumenta la proteinuria. Claro, bien. Ajá. En ese ejemplo que tú nos ponías,
la variable predictora más importante era la proteinuria. Si estaba presente la proteinuria, disminuía 2 mililitros aproximadamente la tasa de filtrado glomerular al año. Otro ejemplo, Gaby, ¿qué podrías utilizar en tu práctica clínica para predecir alguna variable cuantitativa? ¿Cuál sería un ejemplo? Elizabeth. Es que no puedo. Ya. Es que no podía quitar el silenciador. Pues, por ejemplo, la mejoría en la predecir, por ejemplo, la paratormona, cuánto va a mejorar la calidad de vida, siendo ya basándome en mi protocolo, ese podría ser un uso de la regresión. Ok, bien, siempre y cuando calidad de vida lo tomes como desenlace cuantitativo. Bien. Sí, el puntaje de calidad de vida. Y puede ser a partir del valor de paratormona, pero también algunos otros parámetros. Entonces tú y Gaby, la ventaja de utilizar un modelo de regresión es que podrías predecir a partir de distintas variables, como la severidad de la enfermedad, los niveles previos a la cirugía. Entonces, estos son algunos usos clínicos de la regresión lineal. Sí. Gracias. Entonces, vamos a ver este primer ejercicio. Más adelante lo vamos a desglosar otra vez. Vamos a ver en esta parte qué tan claro queda. Vean la primera parte del modelo. Tenemos un valor de R. Aquí está con mayúscula. Entonces, pero tiene el mismo significado que tendría el coeficiente de correlación en una correlación de Pearson o en una correlación de Spearman. Aquí lo que yo quiero predecir es porcentaje de grasa corporal a partir de índice de masa corporal. ¿Qué implica, Liliana, esta R de 0.69? Que hay una buena relación, ¿no? Ok. Es una buena relación. ¿Y qué implica esta R cuadrada de 47%? El 47% se debe a, no se explica, ¿no? Por la variable dependiente es porcentaje de grasa corporal. Se midió con DEXA. Nosotros en el primer nivel de atención pues no tenemos tanitas ni nada para medir porcentaje de grasa corporal, por lo que nuestro mejor indicador es índice de masa corporal. Entonces, aquí, dado que ustedes ya saben cuál es la variable dependiente e independiente, Liliana, aquí solo te falta ponerle apellidos. Ese 47% de qué es explicado por qué variable. Por la grasa corporal. Al revés. De masa corporal. Ok, al revés. Acuérdense siempre cuál es la variable dependiente. La variable dependiente tendría que ser la variable que yo quiero predecir. Si los queremos utilizar en la clínica, pues tendría que ser una variable que sea más difícil de conseguir que las otras variables predictoras. Entonces, lo que decimos en este caso es que el 47% de la varianza de porcentaje de grasa corporal se debe a índice de masa corporal. Después, en esta parte, tendremos un valor de ANOVA que nos indica si nuestro modelo es significativo o no. Ahorita lo vamos a desglosar todo. Pero vean cómo aquí tienen el beta, índice de masa corporal, y el beta de índice de masa corporal es 1.3. Es positivo. ¿Qué implica? Un beta positivo. En este caso, ¿qué implicaría un beta positivo para porcentaje de grasa corporal? Edgar. ¿Qué implicaría un beta positivo? Este beta positivo para índice de masa corporal. Acuérdense de los coeficientes de correlación, que implicaba tener una correlación positiva. Pues es como el poder que le da, o sea, de que la correlación, pues bueno, sí sea positiva, es decir, es directamente proporcional. Exacto, es positiva. Si yo te pregunto solo por lo que implica el valor, el signo del beta, al ser positivo, tú solo dirías que al aumentar el índice de masa corporal, aumenta el porcentaje de grasa. Entonces,
Esta es una introducción a lo que vamos a ir revisando en las siguientes clases. Muchas de las cosas que hacemos en medicina parten de estos modelos de regresión que nos permiten hacer predicciones. Entonces, bueno, pues ya me dijeron algunas de las diferencias entre regresión y correlación. Entonces, en una correlación yo puedo evaluar solo 2 variables a la vez, mientras que en el modelo de regresión yo puedo predecir a partir de más variables. ¿Para qué nos sirven los modelos de regresión en la clínica cuando tenemos algún recurso que es limitado? O bien cuando queremos hacer una predicción. En la clínica, yo les decía, en primer nivel de atención, pues no tenemos nada, ¿no? Lo único con lo que contamos es con una báscula, con un estadímetro, el baumanómetro y ya. Entonces, a veces, a partir de esas mediciones sencillas, podríamos predecir alguna variable más compleja. Por ejemplo, no tenemos manera de medir resistencia a la insulina por HOMA. Pero, ¿qué tendríamos en la clínica? Hay un índice que se llama triglicéridos glucosa y que ayuda a predecir resistencia a la insulina. Entonces, ese podríamos utilizarlo para evaluar la capacidad de predicción. Entonces, en la clínica yo utilizo este índice triglicéridos glucosa como un parámetro que puede ser parecido al valor predicho del HOMA. Entonces, ese es un ejemplo. Por ejemplo, otro podría ser TERE. En obstetricia, en ginecobstetricia, alguna de las fórmulas que nos enseñaron eran para predecir el peso del recién nacido a partir del fondo uterino. Esa podría ser otra utilidad. O predecir el peso a partir de distintas variables. Por ejemplo, tabaquismo, edad materna, la estatura o qué tanto la paciente incrementó de peso durante el embarazo. Entonces, son otros de los ejemplos en los que podríamos utilizar modelos de regresión. Otro ejemplo podría ser algún predictor para densidad mineral ósea. Uno podría ser lactancia materna, pero también podría ser la actividad física, algún tipo específico de dieta. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en la regresión lineal simple. Es decir, solo vamos a incluir una variable predictora en X. Pero esta es la base para que en la siguiente clase podamos entender cómo hacerlo multivariado y cómo evaluar el efecto de distintas variables. Entonces, en Y siempre va a ir la variable dependiente y en X siempre va a ir la variable independiente o predictora. Veamos este ejemplo. Nosotros vamos a predecir en los siguientes ejemplos presión arterial a partir de la edad. ¿Cuál sería la variable independiente y cuál sería la variable dependiente? Dependiente la presión arterial, independiente la edad. ¿Cuál? A ver, otra vez. ¿Dependiente cuál? La presión arterial. Ajá, ok. ¿Independiente? La edad. Ok. Ajá. Entonces, Elizabeth, ¿qué gráfico en Y? En Y sería la presión arterial. Exacto. Y en X la edad. Exacto. Quedarían de esta manera. Ajá. Entonces, vean, en X tengo, como ya lo dijo Elizabeth, la variable edad y en Y tengo la variable presión arterial sistólica. Ajá. Si mi correlación fuera perfecta y fuera de 1, ¿cómo quedaría visualmente este gráfico? Una línea recta. Una línea recta ascendente. Claro. ¿Se acuerdan del ejemplo pasado en el que evaluamos peso y edad, donde la línea era perfecta? En este caso, todos los puntos quedarían en una misma posición, todos seguirían una línea recta. ¿Por qué aquí no ocurre esto? ¿Por qué los puntos están más dispersos? Porque mi correlación no es de 1, es de 0.87. Por lo tanto, ¿de cuánto es la R cuadrada? .87 por .87. 0.75. ¿Ok? .75. Entonces, en este caso, la variable edad me explica el 75% de la varianza de la presión arterial sistólica.
Ujú. Si yo quisiera predecir presión sistólica solo a partir de edad, pues yo tendría un 25% de la varianza en presión sistólica que no se debe a la edad. Entonces yo tendría solo una aproximación a lo que está sucediendo. ¿Cómo podría aumentar la capacidad de predicción de este modelo y hacer que esa R cuadrada suba? Aumentando variables Exacto. dependientes. Entonces, independientes. Entonces, no solo sería la edad, a lo mejor es el sexo, la presencia de alguna comorbilidad, si tiene o no obesidad. Entonces, estos podrían ser algunos predictores. Entonces, ¿qué es la regresión? La regresión es esta línea que permite unir todos los puntos que nosotros habíamos observado aquí, todos los puntos de dispersión, es decir, cada par de valores de X y Y. Entonces, lo que hace la regresión es darme una ecuación que permita unir todos estos valores. Es decir, lo que va a hacer el modelo de regresión es permitirme predecir la variable de Y a partir de X. Entonces, esto es la línea de regresión. Entonces, es esta línea que me permite unir o determinar el comportamiento de todos los puntos de dispersión. Vean esta fórmula. Esta fórmula ya nos la habían dicho al inicio de la clase. Entonces, la fórmula es Y es igual a, puede ser alfa, lo pueden encontrar como alfa o como beta 0. Eso es la constante de regresión. O también lo van a llamar intersección. Y equivale al valor que toma en Y cuando X vale 0. ¿De cuánto es en este ejemplo? ¿Cuál es el valor que toma Y cuando X vale 0? 1. Ajá. Entonces, esa es la intersección. Es el punto a partir del cual va a estar mi gráfico de regresión, mi línea de regresión. Ajá. Este valor puede ser positivo o puede ser negativo. Y después, ¿qué es el siguiente valor? Este valor de 2, ¿a qué corresponde? ¿Sería la pendiente? Es la pendiente. O beta 1. Ajá. ¿Y esto qué significa? Vean cómo cuando X vale 1, Y vale 3. Cuando X vale 2, Y vale 5. Entonces, ¿a qué corresponde o qué es lo que da esta pendiente? Es el grado de cambio de Y por cada incremento de X. Entonces, vean, aquí, por cada incremento en X, Y aumenta 2 unidades. Veamos otra vez desde el inicio. Cuando X vale 0, Y vale 1. Cuando X vale 1, Y vale 3. Aumentó 2 unidades. Cuando X vale 2, Y vale 5. Cuando X vale 3, Y vale 7. Ajá. ¿Esto qué querría decir? Que por cada aumento en X, Y aumenta 2 unidades. Ahora, volvamos al ejercicio, al primer ejercicio que les puse. Este valor que está aquí, el primero, el que dice constante, menos 4.3, es el valor de alfa, beta 0 o de la intersección. Entonces, en este caso, mi gráfico va a partir de menos 4.2. Y después tenemos un beta para índice de masa corporal que es de 1.3. ¿Esto qué querría decir si lo transpolamos a este ejemplo? ¿Qué implicaría ahora que en lugar de tener 2, yo tenga 1.33 y mi variable aquí de X sea índice de masa corporal? ¿Cómo lo podríamos explicar? Que por cada aumento en el índice de masa corporal aumenta 1.3 unidades de grasa. Exacto. Entonces, por cada kilogramo metro cuadrado de índice de masa corporal hay un aumento de 1.33% de grasa corporal. Esa sería la explicación de los betas. Y de esta manera ustedes tendrían que interpretar los betas que aparecían en su artículo. Ahora,
Entonces, cuando ustedes observan Y y tiene este como gorrito, esto implica que es el valor predicho de Y. Ajá. Entonces, alfa, intersección constante de regresión, y es el valor que toma que toma Y cuando X vale 0. Ajá. Y después tienen el coeficiente de regresión o beta. Y aquí el valor de X, ustedes lo pueden sustituir por diferentes valores que toma X. Ajá. Si fuera índice de masa corporal, tendríamos nuestra fórmula que es menos 4 más 1.33 por X. Ajá. Entonces, esto implicaría que ustedes podrían calcular el porcentaje de grasa corporal para un índice de masa corporal de 18, de 19, de 25, de 35 o 40. Entonces, para eso es que utilizamos nosotros los modelos de regresión en la práctica clínica. Entonces, ¿qué pasaría con un beta de 0? Vean el beta de 0. Sería esta línea que está aquí cuando Y vale 1. Esto sería si ustedes en un modelo de regresión llegaran a observar esta línea horizontal. Esto implicaría que el beta es de 0. Es decir, va cambiando X. X puede tomar distintos valores, pero Y no se modifica. Entonces, en los modelos de regresión lineal, el valor de nulidad es beta 0. Entonces, esto querría decir que si ustedes están analizando los valores de su modelo de regresión, tendrían que estar lo más alejados posibles de 0. Si son 0 o muy cercanos a 0, bueno, pues el impacto de esta variable va a ser muy pobre. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Segurísimos? ¿Ninguna duda? Listo. Entonces, ahora, veamos. Esta yo les decía que es solo una aproximación. Claro, el gráfico anterior es una correlación perfecta y por lo tanto es un modelo de regresión que predice en 100% mi variable de desenlace a partir de mi variable X. Pero, ¿qué sucede aquí? Aquí tenemos solo una aproximación. La recta, mi línea de regresión, es solo una aproximación. Para algunos valores, este modelo es muy preciso, pero para otros valores existe mucha diferencia. Veamos este ejemplo. Entonces, ¿esto se debe a qué? A que el coeficiente de correlación era de 0.86 y el coeficiente de determinación es de 75%. Entonces, este modelo es solo una aproximación. Hay un 25% de la varianza de la presión arterial que no se debe a la edad. Veamos esta fórmula. ¿Qué significa esta fórmula para predecir presión arterial? ¿Quién me ayuda a desglosar los componentes? Alma. Sí, que la Y predicho es igual a el 64.72, que es el valor que toma Y cuando X vale, no. Ajá, sí, ¿vas bien? Cuando X vale 0. Ajá, exacto, sería este valor, ¿no? Aquí, Ajá, que es 64.72. Ajá, listo. más 1.39 unidades de presión arterial. Ok. Que aumentan por las veces que aumentan esas unidades por cada aumento en X, por cada aumento en años. Dicho de manera más sencilla, por cada año de edad aumenta 1.39 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Entonces, cuando ustedes están haciendo, si ustedes quisieran hacer un proyecto de investigación en el que quieren predecir presión arterial a partir de otro indicador clínico más sencillo, pues la primera, en su muestra, sí van a tener que medir la presión arterial sistólica. Ajá. Y a partir de estas mediciones, ustedes ya lo podrían extrapolar a su población. A lo mejor en los siguientes pacientes que vean ya no tienen que medir la presión sistólica, solo tendrían que preguntar la edad y acordarse de esta fórmula. Veamos un ejemplo.
¿Cuál sería la edad? La presión arterial a una edad de 38 años. Entonces, tendríamos que considerar este 64.72 y después 1.39 por 38. ¿Cuánto les da? Puede ser que yo tenga por ahí algún error. Entonces, es 1.9 por 38 años. ¿Cuánto les da? 52.8. Uh-huh. Ok, más 64.72. 117. Ok. Este paciente, este participante a los de 38 años, tiene un valor predicho por esta fórmula de 117, pero su valor real era 130. Sería este ejemplo. Esta diferencia entre el valor real y el que se obtiene por la regresión se llama residuo. Entonces, entre menor sea la cantidad de residuo o de variación entre el valor real y el predicho, más certeza diagnóstica, más capacidad de predicción tiene su modelo. Y como ven, esto va variando. Hay diferentes edades y cada edad va teniendo un comportamiento distinto. Entonces, aquí para 38 años, pues la diferencia era de 12.9. Pero para 70 años o 72 años, pues casi no hay residuo. Aquí el modelo me predijo con exactitud la presión sistólica. Y vean aquí a 65 años. Es muy parecido. Entonces, ¿de cuánto sería el residuo en un modelo de regresión que tiene una R cuadrada de 1? De 0. De 0, exacto. ¿Qué sería el ejemplo anterior? Aquí no hay residuo, o el residuo 0, porque los valores coinciden exactamente con mi pendiente. ¿Hasta aquí va bien todo? ¿Sí? ¿Segurísimos? Raúl, no te veo muy convencido. No, sí está, está complicado, pero está muy padre, ¿no? Realmente, ya cuando lo empieza a entender uno qué significa todo esto, la cosa es aprenderse todo el procedimiento, ¿no? Necesitamos hacer ejercicios, pero no se preocupen, en las siguientes clases irá quedando todo esto más claro con interpretación de artículos o bien cuando ustedes lo hacen en la base de datos. Entonces, bueno, este es el procedimiento. Antes esto se tenía que hacer a mano, pero si ustedes toman en cuenta cómo sale el valor de beta, vean que si se toma en cuenta los valores de X y Y. Esto de la covariabilidad, de la covarianza que veíamos para correlación. Entonces, es la sumatoria de X y Y. Se multiplica y bueno, pues al final se divide entre los valores al cuadrado. Entonces, bueno, pues esto, el programa nos lo simplifica ya, pero es importante que ustedes entiendan de dónde vienen estos resultados. Ahora, en la primera diapositiva, donde les mostraba el ejemplo de índice de masa corporal y grasa, esta parte la analizamos, que era el valor de R, después el valor de R cuadrado. Aquí un modelo perfecto implicaría que no hay error. Sin embargo, dado que yo solo puedo predecir el 75%, tengo un error. Es de 10. Ahora, el siguiente punto es la prueba de ANOVA. La prueba de ANOVA en este modelo solo me dice si esta variable, si mi modelo me ayuda a predecir o esa predicción que yo estoy haciendo se debe al azar. Entonces, es estadísticamente significativo. Pero vean que toma en cuenta el numerador equivale al valor de la regresión y se divide entre el residuo. Entonces, esto implicaría que entre mayor sea la capacidad de predicción de mi modelo, mayor es el valor de la regresión y menos la cantidad de residuos. Por lo tanto, el valor de F es mayor y entre mayor sea, más probabilidad hay de que haya significancia estadística. Y esto, ¿qué significa? Dicho de otra manera, en el numerador, en esta parte que dice regresión, cuadrados, en esta parte que nos habla de la media de los cuadrados, el numerador implica la parte de Y que es atribuible a X,
que tiene que ver con el coeficiente de determinación. Y en el denominador implica la varianza de los residuos, es decir, aquello que no es explicado por X, aquella parte de la varianza que no es explicada por X. Entonces, entre más sea el valor de regresión y menos los residuos, más significativo va a ser su modelo. Ahora, SPSS nos muestra estos resultados. Primero les dice cuál es la constante. Entonces, aquí la intersección, ya nos había dicho Alma, que es 64.58. Y después tenemos el beta para la edad, que es de 1.39. Y después está el valor de significancia. ¿Por qué nos da dos valores? Nos da primero el valor del modelo completo y después variable por variable. Entonces, aquí coincide con el valor de ANOVA, pero si ustedes meten distintas variables, cada variable tendría su propio valor de regresión. Entonces, algo que es importante. Si ustedes tienen una muestra chiquita, tienen que ser muy cuidadosos al momento que la están elaborando y verificar que no tengan algún error. Cuando tienen algún error, estos datos se llaman aberrantes y pueden irse a los extremos. Si por ahí tienen un dedazo en índice de masa corporal o tal vez en presión arterial o porcentaje de grasa y de pronto a alguien le ponemos que tiene 1000% de porcentaje de grasa, bueno, este dato podría hacer que su modelo de regresión no sea tan preciso. Entonces, por eso es importante que siempre vayan verificando sus datos conforme los van recabando. Vean este dato erróneo. Puede hacer que la correlación sea tan bajita como de 0.6. Si ustedes corrigen ese valor o lo quitan, esta correlación puede ser tan alta como de 0.70. Por eso es tan importante que ahorita que están en ese proceso de recabar resultados, verifiquen que no haya errores. Ahora, bueno, esta parte ya la habíamos desglosado. Pero vean esto que es muy importante. Ustedes son clínicos ante todo y son clínicos más que yo, ¿no? Ya, ahorita se me olvidó un poco la clínica, dejé de atender pacientes, pero ustedes lo siguen atendiendo. Entonces, vean este valor de R, es de 0.12. La R cuadrada es de 0.17. Aquí lo que yo quiero predecir es tasa de filtrado glomerular a partir de ingesta de proteínas. ¿Qué implicaría, Raúl, este R cuadrado de 1.7 para proteínas? Pues sería una correlación muy, muy bajita, ¿no? Ok. La ingesta de proteínas solo me está explicando 1.7% de la tasa de filtrado glomerular. Pero vean en el siguiente paso, ¿qué es lo que sucede? Es una variable que es estadísticamente significativa. Entonces, relevancia clínica no es igual a significancia estadística. La relevancia clínica implica que esta variable solo explica 1.7%. Es decir, hay un 98.3% de la varianza que yo tengo que investigar y que no se debe a la ingesta de proteínas. ¿Cuál sería la fórmula para mi regresión con estas variables? Sería... Es que no sé si el punto de intersección sería 88.8. Exacto. Esa es la intersección. Que dice constante. Ajá. Más... Ya tienes tu primer valor. Es este de 88.4. ¿Cuál es la siguiente parte? Tu beta. No sé si sea ese de punto 12. No. Es este. Este es ok. Ajá. Este es el beta que ustedes van a poner en la fórmula, el que aparece primero y que dice
coeficiente no estandarizado. Entonces, la fórmula Ok. es Y igual a 88.4 8.8 menos, más bueno, a menos 3.7 por X. ¿ok? ¿Esto qué querría decir? Que por cada gramo de proteína por kilo de peso que yo consuma, va a disminuir menos 3.7 la tasa de filtrado glomerular. Pero aquí es importante, pareciera que podría ser un valor impactante. Si yo lo pongo así, si en el artículo solo les muestro este valor de beta, el valor de significancia y no les pongo el valor de R cuadrada. Pero aquí la cantidad de ingesta de proteínas, entre quizá el que menos come de nosotros, a lo mejor es 0.6. Y esto puede ser en el que más come, podría ser a lo mejor hasta 2 gramos por kilo de peso. Entonces vean cómo este 3.7 tiene un rango muy estrecho de movimiento. Entonces, no es que de pronto alguien coma 10, a lo mejor sí hay alguien que come 10, pero pues va a ser en 1 en 100,000. Entonces, por eso es que esto se ve tan impactante. Entonces, cuando ustedes lean un modelo, un artículo de regresión, pues lo ideal sería que les mostrara la R cuadrada, además de cada uno de los componentes para poder llevar a cabo su fórmula. Y bueno, pues el valor de la significancia estadística. Podría ser que ustedes encuentren algún artículo donde no tengan el valor de significancia, donde solo tengan el intervalo de confianza. ¿Cuál es el valor del intervalo de confianza que en este modelo se considera como no significativo? ¿Cuál sería el valor de no significancia, de no diferencia? Que se encontrara valores positivos en el intervalo de confianza. Positivos y negativos. Entonces, si atraviesa el intervalo de confianza el 0, es una variable que no está impactando y esto se asociaría a un valor de significancia no estadísticamente significativo, mayor a 0.05. Entonces, si su beta es negativo, los dos valores tienen que ser negativos. Al igual que como lo habíamos revisado para TED-Student. Entonces, no debe atravesar el 0. Si fuera positivo, ambos intervalos de confianza tendrían que ser positivos. ¿Hasta ahí va todo bien? Sí. ¿Sí? Ok, listo. Si ustedes lo grafican, su gráfico quedaría de esta manera. Es una regresión con una tendencia negativa, que ya lo habíamos visto en el beta. Entonces, al aumentar la ingesta de proteínas, disminuye la tasa de filtrado glomerular. Pero esto es lo que yo les comentaba, que el rango de la ingesta de proteínas pues es muy estrecho. Aquí la persona que más comió pues fueron 6 gramos de proteína por kilo de peso. Entonces vean cómo estos rangos estrechos son los que están haciendo que de pronto ese menos 3.7 pareciera que es muy impactante. Pero si me muestran, además de esta fórmula, mi R cuadrada de 1.7, pues ustedes ya serían capaces de discriminar y de decir qué tanto está impactando la ingesta de proteínas, qué tanto van a limitar a un adulto sano la ingesta de proteínas cuando solo explica el 1.7%. Entonces, mejor no, mejor pónganlo a bajar de peso, mejor controlen sus comorbilidades, controlen o eviten, traten de disminuir la proteinuria, pero no le limiten la ingesta de proteínas, puesto que esto solo va a impactar en 1.7% de la tasa de filtrado glomerular. Ahora, esta puede ser, vean, aquí lo que se trata de predecir son niveles de ácido úrico. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Está completo? ¿Les falta? ¿Cómo podríamos interpretar, Víctor, esta variable de tasa de filtrado glomerular por MDRD para predecir ácido úrico? ¿Qué diríamos en la interpretación? Por cada disminución de 0.23 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular aumentaría el ácido úrico.
una unidad, 1 miligramo por decilitro. ¿Están de acuerdo? Acuérdense, en Y iría ácido úrico, en X va tasa de filtrado glomerular. Por cada mililitro minuto que aumenta la tasa de filtrado glomerular, disminuye el ácido úrico 0.23 miligramos por decilitro. ¿No? Ahora, vamos a poner otro ejemplo. En esta variable de género, que está codificada como 1 masculino y 2 femenino, Alma, ¿cómo interpretaríamos este ejemplo? Ay, es que esas variables están muy difíciles. ¿Ok? Ahora, Por cada aumento en el filtrado glomerular, disminuye, bueno, el desenlace es ácido úrico. disminuye 0.35 veces el ácido úrico. Aquí. Si es hombre, multiplicas este 0.35 por 1. Entonces, en los hombres hay una disminución de 0.35 miligramos decilitro de ácido úrico. Pero en las mujeres, multiplicas este 0.35 por 2 y entonces en las mujeres hay menos 0.7 miligramos por decilitro, que es lo que diríamos que las mujeres tenemos menos ácido úrico que los hombres. ¿Ya vieron? Pero ese 1 y 2, ¿de dónde sale? De cómo se codificó en la base de datos. Ahí puede estar codificado como 0 y 1 o como 1 y 2. Si no se entonces, en el ¿por qué se, Ajá. ¿Y por qué? por qué se multiplica entonces por el número de codificación que dieron? No le entendí ahí. Acuérdense que la fórmula es beta por 1. Ajá. El valor de beta se multiplica por, en este caso, 1 es la X, el valor de X. Entonces, es 0.35 por el valor que toma X. Si en este caso fuera género, aquí solo hay 2 valores, 1 o 2. Como es una variable cualitativa, 1 es masculino, 2 femenino. Esto lo van a saber ustedes siempre y solo si los autores les dicen cómo codificaron las variables. De lo contrario, no sabemos a qué correspondería el 1 y el 2 o cómo lo codificaron. ¿Cuál es el sexo que tiene una menor tasa de filtrado glomerular? Ok. Ahora, para índice de masa corporal, ¿cómo lo interpretamos? Liliana, ¿qué pasaría con índice de masa corporal? Por cada... Es ácido úrico, ¿verdad? Ajá, el desenlace, sí. Sería, por cada aumento del índice de masa corporal, aumenta 0.19 Ajá. ácido úrico, los citas de ácido úrico. Miligramos por decilitro. Ajá. No. Entonces, aquí si tuvieran ustedes un índice de masa corporal de 20, multiplicarían, o bueno, considerarían que ese 20 por 0.1 es lo que va a aumentar el ácido úrico. Entonces, las variables que aumentan el ácido úrico en este ejemplo es índice de masa corporal, circunferencia cadera, y los que disminuyen es la hemoglobina glucosilada a mayor, por cada aumento, por cada porcentaje que aumenta la hemoglobina glucosilada, disminuye 0.02 el ácido úrico. Lo mismo pasa con HDL. Por cada miligramo decilitro que aumenta el HDL, disminuye 0.069 el ácido úrico. Pero ¿qué le falta a esta tabla para que ustedes puedan saber el verdadero impacto de cada coeficiente? ¿Qué les llama la atención? R cuadrada. Elizabeth, ¿qué opinas tú de estos coeficientes betas? Sabemos que el valor de una no asociación
de una variable que no es predictora es 0. ¿Qué opinas de estos betas? Son muy débiles, están muy cercanos a 0. Claro. Entonces, no sabemos aquí el impacto, vean, de HDL. Por cada miligramo que se aumenta el HDL, disminuye solo 0.069. Están muy cercanos al 0. Entonces, aquí lo que nos hace falta es observar cuál es el valor de R cuadrado para saber de verdad cuál es el impacto de estas variables en la clínica. Porque de lo contrario, pues nos iríamos como en mi ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La mayor parte en sus artículos solo pone el beta, el valor de P, y no dice que esto solo explica el 1.7%. Entonces, aquí, ojo, cuando estén leyendo entonces un artículo, aquí, vean, los betas están muy cercanos al 0, entonces aguas. Pareciera que el impacto no es tanto de las variables. Ahora, vamos a hacer un ejercicio en SPSS. Vamos a trabajar con el ejemplo que vimos la semana pasada. Lo que nosotros queríamos predecir era el peso a partir de la edad. Entonces, se van a analizar regresión y regresión lineal. ¿Qué pongo como variable dependiente? Si tengo peso y tengo edad, ¿qué quiero predecir? El peso a partir de la edad. Entonces, el peso va como variable dependiente y edad como variable independiente. En estadístico, yo elijo intervalo de confianza. Y tengo opción a graficar. Aquí en Y siempre voy a elegir esta opción, que es mi variable dependiente, y en X, el ajustado predicho. Yo aquí esperaría tener una correlación perfecta, que fuera de 1. El valor que me está saliendo por la regresión y el valor de Y, el valor real contra el que yo estoy obteniendo al sustituir los valores de la regresión. ¿Qué pasa aquí? Vean la R. Es de 1. La R cuadrada es de 1. ¿Qué implicaría este modelo? La relación es perfecta. La relación es perfecta. Si esto se comportara así, pues ya no tendríamos que pesar a los niños. Bastaría solo con saber cuál es la edad para poder predecir. Vean en este modelo cuál es el error. Es de 0. 0, no hay error. ¿Por qué? No hay residuo. Cada valor que predice es igual al valor que se obtiene, al valor real. Entonces no hay diferencia. Y luego vean lo que sucede con la prueba de ANOVA. El valor de regresión es 249, pero vean que de residuo yo tengo 0. No hay error, no hay residuo. Por lo tanto, ni siquiera me calcula el valor de F, pero yo sé que este modelo es estadísticamente significativo. ¿Cuál sería la fórmula para que nosotros pudiéramos predecir el peso a partir de la edad? A partir de estos valores que están aquí. Sería 8 más 2 por la edad. Ok, entonces, vamos a ver el gráfico. Vean, el gráfico sigue esta línea perfecta. Entonces, si le dan ustedes doble clic, les coloca en la parte de arriba, ponen la línea de ajuste y les da la R cuadrada, que en este caso equivale a 1. Y después si le dan doble clic aquí donde está la ecuación, ustedes pueden modificarla. Pueden modificar el valor de la regresión. Y ahí poner la fórmula correcta.
Esto se los da el programa, pero vean cómo no es un valor que corresponda a la fórmula que nosotros obtuvimos. Ajá. Entonces aquí nada más ustedes podrían sustituirlo, o bien la otra opción es que la quiten. Aquí le ponen donde dice adjuntar etiqueta a línea, la quitan, se las quita. Entonces, lo que ustedes podrían hacer es copiarla a Word y en Word colocar que y es igual a 8 más 2 por x, y que x corresponde a la edad. Algo que es importante es que ustedes solo podrían traspolar estos datos a la población de estudio. Es decir, tendríamos que ver cuál es el rango de edad que se tomó en cuenta en esta población para saber cuál es el comportamiento. Entonces vamos a calcular los percentiles para que veamos cómo se comporta. Vamos a ver las frecuencias para que veamos cómo se comporta. Entonces vean cómo aquí yo solo tengo edades que van de los 5 años hasta los 8. Este modelo y esta fórmula solo podría aplicarse en esta población, que va de los 5 a los 8 años. Si ustedes tienen un niño de 4 años, de 3 o de 2, pues esto no va a aplicar. O si tienen 10 años, no va a aplicar. Con esto lo que quiero decirles es que si ustedes quieren aplicar una fórmula de regresión para predecir algún valor en su población, tendría que llevar las mismas características de la población que ellos incluyeron. Entonces, esta fórmula es precisa solo para estos niños entre 5 y 8. Pero si yo tengo niños de 10 años, pues esta fórmula ya no me va a servir. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Segurísimo? Yo sí, bueno, me cuesta un poco de trabajo porque son dos, o sea, predecir una variable a partir de otra, pero pues muchas veces, bueno, hay unas fórmulas que incluyen varias variables, por decirlo así, incluyen talla, peso, sexo, entonces en ese caso, por ejemplo, si quisiéramos predecir una variable conforme a otra, pero ¿cómo tomamos en cuenta otras variables como el género, la talla? O eso ya sería otro tipo de análisis. Es un modelo de regresión lineal múltiple, que es lo que vamos a ver la siguiente clase. Les muestro un ejemplo. Espérenme tantito. Déjenme los minutos que nos quedan. Por supuesto que una sola variable, esta base de este ejemplo de peso y talla, de peso y edad, yo lo modifiqué. Pero lo que nos comenta Tere es cierto, por supuesto. Ustedes no podrían tener un pensamiento lineal en el que asuman que es solo una variable la que está impactando. Son varias. Entonces, cuando son varias, también es un modelo de regresión lineal, pero ahora es un modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, esto es con lo que vamos a trabajar la siguiente clase. Es solo una pequeña introducción. La variable que vamos a predecir en los ejercicios que siguen es grasa corporal. Ya vimos que índice de masa corporal podría ser la variable que más predice, pero no es la única. Edad seguramente va a impactar, la circunferencia abdominal y por supuesto el sexo. Entonces vean que aquí sexo es dicotómica y las otras variables, edad, índice de masa corporal y circunferencia abdominal, son cuantitativas. Entonces, aquí, en su modelo de regresión, ustedes van a poder meter diferentes variables. Entonces, ahorita ya no lo vamos a analizar ni explicar, esto es la parte de la siguiente clase. Entonces, mi variable dependiente es porcentaje de grasa corporal. Aquí ustedes van a poder meter en independientes edad, índice de masa corporal, circunferencia, y las variables que ustedes consideren que son las que van a impactar. Si pensamos en su diseño arquitectónico, son aquellas variables que ustedes consideraron como parte del estado basal o maniobras periféricas. Y aquí lo que van a obtener es una R cuadrada que es más alta
y les van a obtener un beta para cada variable. De tal forma que ustedes pudieran obtener una fórmula considerando estas distintas variables. Entonces, esto es lo que hace el modelo de regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. Esto es lo que vamos a ver la siguiente semana. Su tarea va a ser, les voy a pasar un artículo, es regresión lineal múltiple. Su tarea va a ser, se llama predictores de peso al nacimiento. ¿Qué es lo que van a hacer? A partir del cuadro de resultados, van a interpretar. Entonces, me van a poner cuál es la fórmula de la regresión a partir de las variables que están aquí incluidas y me van a explicar el modelo. ¿Qué significa este beta de menos 218 para peso y para talla de menos 0.9? Esto como introducción a lo que vamos a ver la siguiente clase, que es un modelo de regresión lineal múltiple. Ahorita les subo la clase, el video de la clase al Classroom y les paso el artículo para que puedan analizarlo. Y ustedes lean regresión lineal múltiple y nos vemos la siguiente semana. Gracias.